La mañana del viernes 18 de octubre del año 2019, los estudiantes secundarios daban a conocer un comunicado público en el que señalaban, en el contexto de las reiteradas alzas en el precio del transporte público en los últimos meses, que no solo afecta a la región metropolitana, sino a todo el país, los estudiantes de Chile declaran: primero, actualmente gran parte de nuestras familias deben vivir con un ingreso mínimo. Sumado a esto, tenemos la grave situación en la que se encuentran quienes se jubilan, con pensiones indignas bajo el actual sistema de AFP impuesto en dictadura. De esta forma, se hace difícil para nuestras familias soportar las alzas injustificadas en el sistema de transporte, el cual no otorga condiciones dignas al viajar hacinados, posee pésima conectividad y especialmente en zonas rurales y zonas extremas del país, no existe una alta frecuencia coherente con la demanda y, en definitiva, entrega pésimas condiciones. También así entrega pésimas condiciones laborales a quienes se desempeñan en el sector del transporte. Segundo, las regiones en Chile han sido eternamente postergadas para recibir apoyo del Estado en esta materia, quedando relegadas en gran parte del proyecto que permita el mejoramiento del transporte público. Sumado a ello, movilizarse dentro del territorio nacional se ha vuelto cada vez más caro, producto de las constantes alzas en los peajes y carreteras y rutas concesionadas. 3. Repudiamos la represión y el uso de la fuerza desmedida ejercida por carabineros, haciendo uso de gases lacrimógenas dentro del recinto del metro. Repudiamos también el proyecto presentado por Renovación Nacional contra quienes evadan el metro, siendo que parte de su sector político y al sector que representan se ha caracterizado históricamente por la evasión y la ilusión, defraudando a todo el país con dineros que pudieran financiar derechos sociales como lo es la educación. Rechazamos los dichos de la ministra Gloria Hood al amenazar con la pérdida de la tarjeta nacional escolar, haciéndolo ver como un beneficio dentro de su lógica de mercado, sin comprender que ese es un beneficio y un derecho legítimo de los estudiantes. Por último, se suman a las demandas del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Metro, que llaman a estatizar el transporte público y a la salida inmediata de carabineros de las instalaciones del metro, y respaldan los actos de desobediencia civil que se han llevado a cabo en estos días. Por último, hacen un llamado a todas y todos los estudiantes de Chile, a la Central Unitaria de Trabajadores y a todas las organizaciones sociales y sindicales a movilizarse en una jornada de protesta nacional, convocando para el día lunes 21 de octubre. A lo largo y ancho del país, el país debe exigir un transporte público digno y de calidad. Bueno, adelante estudiantes y trabajadores, que esta lucha por un nuevo sistema de transporte recién comienza. Esa era la declaración que el 18 de octubre el movimiento estudiantil secundario daba a conocer a la opinión pública. Bueno, como señalaba la declaración de los secundarios, había que sumarse a restituir derechos. Qué duda cabe que el pueblo de Arica Magallanes se sumó con todas sus fuerzas, con toda su rabia acumulada tras años de abuso, una década manifestándose de mil formas. Eran muchos años de explotación, de corrupción, pero sobre todo contra la impunidad de la que gozaban desde la dictadura hasta esos días los poderosos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos publicó algunas cifras de víctimas bajo el periodo del ministro Blumel. Son aterradoras, propias de un régimen dictatorial. 2.706 personas heridas, 333 con traumas oculares, 7.851 personas detenidas ilegítimamente, 1.305 niños, niñas y adolescentes detenidas, 1.007 acciones judiciales por torturas, 239 acciones por violencia sexual, sin contar a 33 personas que perdieron su vida en el contexto del estallido social y a quienes perdieron sus ojos, definitivamente, como Fabiola Campillay y Gustavo Gatica. Este 18 de octubre es para pensar, es para recordar, para reflexionar qué nos faltó, por qué estando tan cerca de recuperar y restituir derechos, la derecha pudo derrotar a un pueblo que clamaba por derechos como tantos años lo había hecho, por justicia, por igualdad. Es necesario, llegado el momento de evaluar, de hacer las necesidades autocríticas para no volver a repetir los errores. También es necesario exigir de quienes en el futuro cercano se proclamen como políticos, representantes del pueblo, exigirles. La traición, el desconocimiento a la palabra empeñada comienza a generalizarse, y eso es peligroso. Es peligroso para quienes votan.
Es el caldo de cautivo para la demagogia, para aquellos dispuestos a transgredir los programas levantados en las candidaturas. Chile necesita restituir la ética a la política. Mientras no lo logre, seguiremos en el despeñadero de la historia y con ello perjudicando a millones que solo viven de su trabajo, cada vez más precario, cada vez más pobre. En este día, 18 de octubre del año 2024, recordamos a todos, a todas, las que se levantaron ese 18 de octubre para defender el pueblo, para defenderse de todos. Esta revuelta ha sido legítima y hoy día en este programa la reivindicamos como corresponde. Hola amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina y nos encontramos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube por nuestro canal Punto Social, al que te invitamos a suscribirte a nuestro canal y poner me gusta. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Namuga en la dirección, Javier Márquez en la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Y bueno, hace 5 años vivimos quizás la más grande rebelión popular que haya ocurrido en el país en toda su existencia como república. Hemos tenido a varios historiadores en nuestro programa. Hemos tenido también a varios políticos, políticas, a dirigentes sociales. Y en realidad la rebelión de octubre del 19 es quizás, yo diría, una de las más importantes. En medida por su alcance nacional, la masividad de las movilizaciones y el tiempo en que se mantuvo activo, creo que es característico y es peculiar para nuestro país. Fue el estallido de revuelta social que se alzó contra décadas de abuso, corrupción y desigualdad. No fue producto de un momento circunstancial. Y cada uno de nosotros lo vivimos de distinta manera, desde nuestros lugares de trabajo o estudio, desde nuestra población o desde las diversas organizaciones sociales que han levantado demandas legítimas, demandas sociales. Estamos aquí con 3 representantes del movimiento social, porque queremos hacer este programa con dirigentes genuinos, justamente de las 4 reivindicaciones más sentidas en el país: pensiones, salud, educación y vivienda. Y queremos justamente vincularnos con esos trabajadores. Estamos con Brisa Gálvez, ella es presidenta de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras del Hospital Barros Luco Trudú. Bienvenida, Brisa. Estamos también con Santiago Castillo, que es del Movimiento de Pobladores, dirigente de la Organización de Pobladores, Luchadores y Luchadoras de la Hormida. Santiago es además profesor y recientemente ha logrado el título de doctor en Historia por la Universidad de Santiago. Y un ratito más se nos va a sumar Catalina Díaz, vocera nacional de la CONFECH. Catalina es secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales y estudiante de Ciencias Políticas, y para la revuelta de octubre del año 2019 era dirigente, así que muy importante. Bueno, una frase frecuente cuando se habla del estallido es: no lo vieron venir. ¿Qué hacía cada uno de ustedes los días previos al estallido? ¿Cómo recuerdan ese día, estimada Brisa? Bueno, y bienvenida a nuestro programa. Bueno, gracias por la invitación, siempre lo digo, porque estos espacios no se generan en todas partes. Sí, claramente me he mantenido en la parte dirigencial y en esa época yo estaba de presidenta de la federación, la FENACOR, además de la FENAC del Barros Luco, y hoy día retomé nuevamente la presidencia de FENACOR. Yo creo que más que no se veía venir, yo nunca he estado de acuerdo con esto de que no se veía venir. Yo creo que es una frase que viene directamente de la clase política para decir lo estamos haciendo bien. Y en estricto rigor, la gente que trabaja, la gente que se levanta temprano, la gente que está expuesta a todas las cosas, y en el ámbito de la salud nosotros hace mucho tiempo veíamos venir algo así, porque en salud el presupuesto es muy precario,
no se dan las condiciones para atender a los pacientes y producto de eso siempre nosotros estábamos movilizados y claramente el 18 de octubre nosotros estábamos en movilizaciones por temas internos que tenía que ver justamente con el tema de la infraestructura, Claro. de que las urgencias estaban colapsadas porque no había flujo para poder atender más pacientes, porque estaba creciendo la población, porque teníamos que tener un hospital nuevo hace 20 años y todavía estamos con el mismo hospital Barros Luco de 113 años. Entonces, la demanda, el sentir no solamente de los trabajadores, también son de los pacientes, que ellos veían estar hospitalizados en sillas metálicas 2 o 3 días antes de poder pasar a un sillón o a una cama, y ese escenario en la actualidad es el mismo. O sea, en estricto rigor, si aquí alguien no nos vio venir esto, no somos los que trabajamos, no son la gente que se atiende en los hospitales públicos, no es el pueblo que veía venir, no es la gente que gana poca plata la que no veía venir esto. Nosotros sabemos que las alzas calan profundo en el presupuesto familiar. Y por lo tanto, para mí esa frase es casi totalmente lejana a la realidad de lo que nosotros podemos vivir como trabajadores y como ciudadanos. Visa. Santiago, ¿qué hacías tú? ¿Qué te recuerda a 5 años de estallido de la revuelta? Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a este programa. Me sumo a las palabras de Brisa, ¿no es cierto? Lo importante de reflexionar y tener autocrítica a 5 años del estallido social. Bueno, yo creo que nosotros no solo lo vimos venir, sino que apostamos parte importante de nuestra vida a que el pueblo tomara conciencia y un evento así pudiera suceder. Venimos militando en la población, en el liceo, en la universidad, en el sindicato, desde por lo menos el 2006. No hablo solo como mi trayectoria personal, sino como una generación transversal en la edad, sino una generación de luchadores y luchadoras sociales. En La Hormiga, en nuestra población, por lo menos desde el 2010 venía una reanimación de las organizaciones populares y eso nos permitió participar bien intensamente de la mayoría de las convocatorias nacionales que se hizo el NOMA AFP, los estudiantes, las feministas, durante la década. Y antes del estallido social, a fines de agosto se celebró el aniversario número 49 de la población La Hormiga, y fue súper bonito, y en general el aniversario lo arman toda la organización, y quedó una suerte de coordinadora parada desde el aniversario de La Hormiga, así que nos pilló las semanas previas al estallido bien organizado en ese sentido. Y además, bueno, yo soy dirigente de una organización de vivienda, y el 2 de septiembre realizamos un primer intento de toma de terreno nosotros, un poco que marcó un hecho importante para nosotros, y también nos sumamos a la jornada de protesta del 4 de septiembre que convocó Unidad Social. Sí. La semana antes del 18, nosotros estábamos más o menos articulados y vimos todas las movilizaciones que hicieron los estudiantes durante la semana del 18 con, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues? Y nosotros algo intuimos y ya lo discutimos súper en serio. Esto es distinto cuando cachamos que el 17 en Pudahuel, en la salida del metro Laguna Sur, los pobladores se sumaron a la manifestación de los estudiantes. Dijimos, tenemos que prender la cosa el lunes 20. Y nos estábamos organizando para eso, y los estudiantes de allá, porque siempre tuvimos mucha cercanía con la ACES, nos convocan, nos dicen, no, hagamos el 18, hagamos una evasión en el Metro Grecia a las 8 de la mañana. Y fuimos con mis compañeros y mis compañeras, y toman detenido al presidente de la Junta de Vecinos. Yo era secretario de la Junta de Vecinos en ese tiempo, mi compañero. Así bueno, se lo llevan detenido, estuvo buena la evasión, todo el tema. Y me pasé casi todo el día dando vueltas alrededor de la fiscalía esperando a mi compañero, porque siempre nos acompañamos. Fui a la Alameda, me di cuenta que esto era extraordinario, muy rápido en la mañana en las protestas, y después volvió a la fiscalía y tomamos una micro con la mamá de mi amigo, lo liberaron rápidamente, y llegamos al Metro Grecia. Y me acuerdo de algo muy bonito, que antes de llegar al Metro Grecia, toda la gente hablando, lo que no es muy normal en los chilenos, toda la micro hablando entre sí, oye, está cara el agua, esos eran los temas de conversación, sí. Está cara la luz, y llegamos al Metro Grecia y la micro para. Y cachamos que ya están disparando bombas lacrimógenas a las 6 de la tarde en el Metro Grecia, y ahí empieza una batalla campal en alrededor del Metro Grecia, en la que yo me dije a mi compañero, llévate mi mochila, yo me quedo acá, mi compañero se fue a descansar después de estar detenido, yo me quedé ahí peleando, y se empieza a sumar el pueblo de forma masiva en el Metro Grecia, y así estuvimos hasta entrar la noche, hasta las 9 de la noche, y de repente miramos para atrás, porque esto fue en el Metro Grecia, y Peñalolén empieza hacia la cordillera, ¿no es cierto?, hacia el otro lado. Y había un montón de gente, y en un momento, no sé, fui a la casa y ahí vimos, pum, la tele, estado de emergencia, en él quemándose como conversamos, y ya nos dimos cuenta, bueno, que esto no era lo mismo que habíamos vivido. Así es. Bueno, gracias, Santiago. Bueno, también estamos con Catalina Díaz, vocera nacional de la CONFECH, como había señalado. Un gusto tenerte acá, Catalina. Cuéntanos un poco, bien brevemente, cómo fue ese día, el 18 de octubre del 2019.
2019. ¿Qué sentiste? ¿Cómo estuviste? Yo me acuerdo perfectamente de ese día. Yo estaba en ese entonces estudiando periodismo en Viña del Mar y recuerdo que mi mamá estaba de visita. Yo soy de Punta Arenas. Ah, mira. Entonces mi mamá me Punta fue a visitar. Arenas, Viña. Sí, y ahora Santiago. Claro. Mi mamá me fue a visitar en esos días y me acuerdo que ya llevaba una semana las noticias de las evasiones hechas El por los metro, secundarios sí. en el metro. Y recuerdo que como estudiaba periodismo yo estaba muy atenta a las noticias, sobre todo de Latinoamérica, y justo durante ese mes hubo protestas en Ecuador. Ecuador, muy fuerte, sí. Sí. Y yo pensaba, ojalá hubieran protestas así en Chile. Finalmente terminó ocurriendo. Me acuerdo que mi mamá ese día se iba de vuelta y estuvo a punto de perder el bus y el avión. Sí. Pero justo se fue los últimos que alcanzaron a salir. Y bueno, el estallido empezó como un día después en otras regiones. Al principio Exacto. estaba ocurriendo todo en Santiago. 20, 21, sí. Sí, El día lunes ya fue y al todo, otro todo día fuerte. se convocaron marchas y movilizaciones en el resto de Chile. Me acuerdo que al día siguiente yo fui a Valparaíso y ahí se convocaron más manifestaciones alrededor de Chile. Y me acuerdo perfectamente las cosas que yo conversaba con mi mamá, le preguntaba qué opinaba de lo que estaba sucediendo. Pero claro, en Viña del Mar en ese momento fue un día después. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte musical con el tema que fue uno de los himnos del estallido, tanto en Chile y, importante decirlo, en Colombia, en Ecuador. El baile de los que sobran, de los prisioneros. Vamos. Bueno, estamos de regreso en Debate Social en la 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal Punto Social. No olviden suscribirse a nuestro canal YouTube y poner me gusta. Bueno, estamos, como dijimos al comienzo, con Catalina Díaz, dirigente de la Confech, con Brisa Galve, presidente de la Federación del Hospital Barros Luco, y con Santiago Castillo, dirigente también de la Organización de Pobladores de la Hormiga. En quinto aniversario que nos demanda reiterar nuestro compromiso por la lucha social. Bueno, frente a salud, hasta el mes pasado, distintos hospitales, Brisa, a nivel nacional anunciaron estar al límite de sus presupuestos. Y 16 de ellos ya tenían a agosto sobre un 85% de sus presupuestos anuales ejecutados. Agosto. Esta es una situación que se vive cada año y no se ve en el horizonte un cambio. El sistema público de salud, que atiende al 85% de la población, ya está desfinanciado. El Hospital Carlos Bamburi, ya todos supimos a través de la televisión, de la prensa, ha sido el ícono de la crisis asistencial este año. Cuéntanos, ¿cuál es la situación de la salud en el Barros Luco? Y tú, como dirigente, que tienes también una visión de otros sectores, ¿cómo la ves después de 5 años también en el contexto de la crisis social que tenemos? Bueno, en relación al tema de los presupuestos, parece que vamos de mal en peor, porque no está alcanzando ni siquiera para llegar a final de año. Se supone que el presupuesto es anual y hay recorte de presupuesto para esto. Cuando fue la pandemia hubo más plata, porque había que inyectar por el tema de la pandemia, pero anterior a eso y en el contexto del estallido social, nosotros estábamos reclamando que faltaba personal para atender a la gente, que faltaba lo que le comentaba delante, el tema de la infraestructura, que nosotros somos un hospital con más de 100 años de existencia. En la actualidad tenemos 113 años en el Barros Luco y todavía estamos esperando un hospital nuevo desde hace más de 20 y tantos años. Yo en el Hospital Barros Luco llevo 23 para 24 años de trabajadora y todavía no vemos el nuevo hospital tan ansiado por los pacientes y por los mismos trabajadores que también somos usuarios del sistema. El presupuesto para salud es demasiado acotado. Y de repente se hacen vista gorda a muchas cosas importantes para los pacientes y para los trabajadores, porque al final de cuentas las personas que hacen las leyes y toman las decisiones no están muy lejanos a la realidad de cada uno de los hospitales. Y no puede ser que en el hoy la salud pública esté tan debilitada, porque gran parte de estos recursos se van al área privada.
fortalecer el área privada, aunque dicen que hay problemas con la ISAPRE, igual le hicieron un salvataje, y brutal, eso es con sí. plata de todos los chilenos. Entonces, al final de cuentas, nosotros somos los afectados. Y eso tiene que cambiar. Y eso eran las demandas que nosotros teníamos. Y por eso nosotros tuvimos 56 días en la calle como Barros Luco. Sí. Porque faltaba plata y sigue faltando plata. Y estamos en el 2024 y estamos peor que antes. Ok. Bueno, pasando a otro punto, educación. Según un estudio de la Fundación Sol Catalina, durante el año 2023 el fisco gastó más de 449.000 millones por la compra de crédito de la banca, con un recargo superior a los 110.000 millones. Es un tema que planteaba la vice recién, es decir, la transferencia de recursos públicos que generamos todos los chilenos y chilenas con nuestro trabajo, finalmente subsidia a la industria privada. O sea, la industria privada tiene miles y miles de millones de utilidades mientras el pueblo se desangra con servicios públicos que son francamente miserables. Recientemente se supo que el 46% del ingreso de la Universidad de San Sebastián, ya todos lo saben, prácticamente proviene de platas públicas, platas fiscales, y ahí está Marcela Cubillo con 17 millones de pesos agrediendo, ni siquiera con humildad, provocando y descalificando la revuelta de octubre. ¿Cómo ve la Confeche? Sabemos que se están rearticulando, afortunadamente ya hay un proceso de aglutinación, sabemos que es difícil. ¿Cómo es la crisis que vive la educación en el país, Catalina? Creo que esta discusión ha retomado la agenda pública últimamente a propósito del proyecto del fin del CAE. Sin embargo, esta es una demanda histórica dentro de la Confeche, porque creemos que es un mínimo que la banca no tiene que tener una participación en el financiamiento de la educación superior, porque es un derecho social. Y el fisco ha gastado casi de 9 billones de pesos, Claro. En estos 20 años que lleva implementado el CAE. Es muchísima plata. Claro, son 3 años del PIB más de 3 años. Es demasiada plata y no puede ser que la banca, que los privados tengan participación en lo que debería ser una política pública que financie un derecho social que es el derecho a la educación. Ahora, desde la Confech, claro, el tema de la Universidad San Sebastián fue una gota que rebalsó el vaso y que evidenció una problemática que todavía se sigue lucrando con la educación. Si bien hoy las universidades tienen que cumplir un estándar mínimo que es no al lucro, que deben tener principios de no lucro, universidades que reciben financiamiento del Estado siguen lucrando en sus casas de estudio. Y creemos que si bien el gobierno presentó una propuesta de eliminar el CAE, creemos que debe ir acompañado de ciertos criterios mínimos, como criterio de transparencia, que según el ministro Cataldo lo contempla, pero no debe quedarse solamente con un criterio de transparencia donde las universidades deben transparentar en qué gastan sus recursos o el sueldo de los académicos, de los administrativos, sino que también tiene que cumplir criterios de rol público, de triestamentalidad. Creemos que es fundamental que las universidades que reciban fondos públicos les den un buen uso a aquellos. Esos recursos, claro. Sí. Gracias, Catalina. Bueno, otro tema que es relevante y que está también dentro de los 4 derechos fundamentales: salud, educación, vivienda y pensiones. Son los 4 ejes que la demanda ciudadana a lo largo del país, transversal, levanta. En materia habitacional hay una crisis histórica en el país y durante la pandemia se acrecentó fuertemente. Hemos visto la proliferación de campamentos a lo largo del país. Según el catastro de campamentos 2024 elaborado por el MIMBU, en el país existen 1.432 asentamientos irregulares. 1.432, una cifra 630 unidades mayor que la del mismo registro previo al estallido social. Es decir, en 5 años hemos aumentado una cantidad impresionante. Según investigadores, se necesita para dar solución al problema de la vivienda, la construcción, se necesitan 470.000 viviendas por año, mientras que el gobierno actual se comprometió a levantar 260.000 viviendas en toda su gestión. Y aún no lleva ni la mitad, solo 114.000 viviendas entregadas. O sea, claro, los números no engañan. ¿Es alcanzable la demanda por la casa propia, Santiago? ¿Cómo ves tú la perspectiva? Porque una cosa es la realidad del presente, pero la vivienda es un derecho fundamental
que todo ser humano aspira y que en el pasado, con el antiguo sistema de cajas de previsión, para quienes el tema de la FP después lo podemos dar una vuelta, podían a lo menos soñar con su casa propia. Hoy día ni siquiera el sueño ni siquiera es realidad, es una paradoja esto. Santiago. En los últimos 15 años ha cambiado mucho la realidad de la vivienda en Chile. Hemos visto una precarización general del acceso a la vivienda en nuestro país, que está marcado por condiciones estructurales, como por ejemplo que la constitución política actual, la constitución que no pudimos cambiar, prácticamente impide al Estado regular el mercado habitacional. Eso es una condicionante muy importante para cualquier gobierno. Y a quienes no condiciona, por cierto, son a los bancos, son a los millonarios, bancos y empresas transnacionales que invierten fuertemente en la producción de vivienda para arriendo y para oficina. Y finalmente lo que ha pasado en los últimos 10 años, previo al estallido social, ha sido una inflación espectacular del precio de las viviendas y del suelo urbano en las principales ciudades de Chile. Antes del estallido social ya había una emergencia muy potente de las ocupaciones de tierra, sobre todo en ciudades como Antofagasta y Viña del Mar. Pero desde el estallido social, quizá una de las dimensiones menos conocidas es que hubo una ola gigantesca de ocupaciones de terreno en San Antonio, en Osorno, en Copiapó, en Temuco, y además heterogénea y a lo largo y ancho de todo el país. Hoy día las condiciones han empeorado respecto a después de la pandemia, no solo porque el aumento del precio de la vivienda se ha mantenido como constante, al mismo tiempo que los sueldos de los trabajadores no han aumentado, lo que ha hecho que se transforme en algo cada vez más caro proporcional a los ingresos que tienen los chilenos. Y a su vez hemos visto, sobre todo en los sectores populares, que se vuelve más difícil y que hay cada vez más, por ejemplo, formas informales de habitar, que no son solo los campamentos, sino como el subarriendo de pieza en Santiago Centro, bajo el control de bandas criminales, que finalmente, bueno, los que la viven peor son aquellos inquilinos de estos lugares informales, y otros no tan informales, pero que no dejan de afanar en el lucro sin sentido social. Correcto. ¿No es cierto? Que son los que arrendan piezas en las poblaciones, que una pieza te puede salir 300.000 pesos hoy en día. Entonces, el fondo de la crisis de la vivienda es que los sueldos en Chile no alcanzan para financiar los arriendos, mucho menos las compras. Y hoy día nos encontramos con una situación realmente complicada en los campamentos. Son al menos 50 las comunidades que tienen órdenes de desalojo en este momento. Ya vimos en mayo un desalojo dramático en el campamento 17 de mayo de Cerro Navia, en que sin mediación alguna desalojaron a 150 familias, y la próxima semana se cumple la fecha estimada para que se realice el desalojo del Cerro Centinela en San Antonio, que involucra alrededor de 8.000 familias. Qué terrible. Es un escenario realmente dantesco, y que además el gobierno ha demostrado no tener ninguna posición diferente a la de otros gobiernos, que finalmente montan mesas de trabajo que no generan soluciones y actúan con mucha frialdad a la hora de desalojar. Y lo cierto es que esta situación, que tiene como cabecera la urgencia en San Antonio, se está replicando en cada vez más comunidades a lo largo y ancho del país. Al mismo tiempo que el déficit habitacional se alimenta, ¿no es cierto?, por los bajos ingresos que tenemos, pero también por el fenómeno migratorio. Oye, fíjate que nosotros, como trabajadores de la salud, la parte de salud es súper mal pagada, en la parte pública. Y los trabajadores, todos se han jubilado y la mayoría no tiene casa. No tienen vivienda. Y de hecho nosotros en el Barro Luco, la FENAD, nos sumamos a un comité de vivienda hace como 2 años atrás, bueno, hace hartos años porque eso se demora, y a través de eso algunos trabajadores que estuvieron haciendo toda lo que tienen que, reuniendo todos los requisitos y participando en los procesos, lograron ahora que van a tener una vivienda que es más social que nada. Yo creo que si estamos en un gobierno que se supone que es con los trabajadores, estos desalojos enormes no debieran ocurrir. O sea, de alguna forma hay que arreglarle el problema a la gente. Si la gente que está en esos terrenos no es porque no necesita, o sea, ¿dónde los vas a llevar? Ahí en San Miguel, donde estamos, yo cuando llegué al Barro Luco, esa cuestión, eran terrenos vacíos, estamos llenos de edificios para arriendo, que un arriendo porque ese sector es como caro, yo no sé por qué tan caro, pero de un ambiente 700 lucas te cobran. Mira, Luisa, este fue importante a propósito de lo que señalaba Santiago, cómo crece la inversión inmobiliaria. Curiosamente, los precios suben, se disparan, y resulta que no hay demanda, porque los salarios caen. Entonces hay una contradicción. Aquí, para nuestros auditores, es relevante pensar un poco
que esta famosa tesis de que los precios se determinan por la oferta y la demanda, en el caso particular chileno esto no opera, ¿no? Hay detrás de todo esto una estrategia especuladora que tiene que ver con los activos alternativos. ¿Por qué saco a colación este tema? Porque mientras estamos aquí conversando, mientras el pueblo está distraído, detrás están las compañías de seguro, que son las dueñas de las AFP, negociando con Mario Marcel, que es el hombre de las compañías de seguro, el ministro de Hacienda. ¿Y qué están tratando de lograr como acuerdo? Permitir el aumento de la inversión en alternativos, en activos alternativos, que directamente tienen que ver con mayor amplitud para que fondos de pensiones se especulen en el mercado financiero. De tal forma, construir viviendas, pero no para satisfacer derechos fundamentales de las personas que reclaman viviendas, sino que para ponerla al servicio de un mercado especulativo. Entonces, hay tipos que tienen 200, 300 departamentos y especulan con el precio. Esto, francamente, es increíble. Yo quería solamente, Fundación Sol hoy día sacó un editorial, el modelo aún no se toca, ¿no? Pero respecto al tema de las pensiones, bien breve, dice: pasamos de saltar el torniquete a saltar en la medida de lo posible, pero nos preguntamos en la medida de quién. Si aún enfrentamos el terror cuando nos acercamos a la hora de jubilar, mientras que las AFP ganan casi 1.500 millones de pesos al día por utilidades, cabe destacar que durante este periodo creó lo que hemos llamado el respirador artificial del sistema de capitalización individual, la pensión garantizada universal, que si bien mejoró suficientemente algunas pensiones, terminó por evidenciar que la élite política mira el malestar popular y la denuncia de no más AFP, pero se asegura no tocar el modelo. Este es el tema dramático que estamos develando en este conversatorio. Salud, pensiones, educación, vivienda, derechos sociales que la dictadura los convirtió en negocios privados, Claro. pero que lejos de mejorar o de restituirse, lo que se hace con cada política pública, comillas, política pública, es consolidar este modelo. Entonces quiero llevarlo a un tema que me parece relevante, nos queda harto poco tiempo. Vayamos al análisis político, porque resulta que la política es consustancial a la existencia del ser humano. Y han pretendido aquí tratar de deslegitimar el legítimo derecho que tenemos a opinar sobre aquellos aspectos que no son fundamentales, lo que estamos hablando acá. Entonces, no sé quién quiera partir, un análisis de la realidad, también un análisis del gobierno, del proyecto que prometió, de la campaña, el programa, cómo sienten ustedes esta relación, este vínculo en esta etapa que nos queda tan poco. ¿Quieres partir tú, Catalina? Sí, yo creo que, claro, a 5 años del estallido social, la clase política no se olvidó de lo que pasó en octubre del 2019. Y no solamente interpelar a los políticos, a los partidos de izquierda, sino que es toda la clase política, porque en ese momento hasta la derecha Claro, se asustó. se asustó y apoyó las demandas. De Sí. hecho, el mismo expresidente Piñera las reconoció. Y al día de hoy no se ha podido avanzar en las materias que estamos discutiendo hoy, que son fundamentales y que son estructurales, porque hasta ahora lo que ha permitido la política y el sistema institucional que tenemos político en Chile solo permite solucionar problemas cortoplacistas, a corto plazo, pero temas fundamentales y estructurales como el problema habitacional, la salud, la educación, que son demandas y que requieren soluciones a largo plazo, no se ha podido avanzar porque se priorizan las soluciones a corto plazo. Y eso es, bueno, yo estudio ciencia política, entonces a veces me pongo muy en ese análisis de la institución y qué es lo que permite y lo que no permite avanzar la institucionalidad chilena. Entonces, claro, obviamente rechazar una propuesta de constitución que permitía avanzar en esas materias es un retroceso para nosotros, pero el movimiento social tiene que rearticularse y seguir empujándolo y presionar a la clase política para que las discuta y se avance en esas materias. Y yo creo que eso es fundamental. Yo principalmente creo que es fundamental la rearticulación del movimiento social y el apoyo a estas demandas de la sociedad civil. Seguir conversando entre vecinos y vecinas, entre nuestras comunidades, para que estas demandas no se pierdan, porque las soluciones a largo plazo y las soluciones a estas demandas estructurales son fundamentales para que no exista más desigualdad en Chile, se vaya reduciendo de a poco.
Así es. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece, Brisa? Sí, mira, yo creo que igual la gente está desilusionada. Yo te digo, yo soy una mujer fuerte, que me caigo y sigo adelante porque yo creo que el que se cansa de luchar pierde. Yo creo que esa la mentalidad de que nos jodieron y ya nunca más voy a salir, somos los gallegos porque hicimos esto y al final no sirvió de nada la revuelta. Y efectivamente, cuando uno está en la calle y uno anda marchando y escucha todo lo que estamos pidiendo, siempre se pidió salud, educación, vivienda y pensiones. Jamás se pidió la Constitución. Jamás se pidió el cambio de Constitución. Eso es una falacia. Eso es una falacia. Jamás se pidió en la calle eso. Eso fue un manejo político de la clase política para bajar la protesta ciudadana porque estaban muertos de miedo y estaban todos escondidos. Y esa es la verdad. El 25 de noviembre, cuando se firmó, el 15 de noviembre, perdón, después de la huelga general del 12. Después de la huelga general del 12, sí. Ojo, después de la huelga general. O sea, a ese nivel llegamos, después de la huelga general, resulta que firman eso precisamente para bajar el movimiento de la población, el movimiento del pueblo, el levantamiento del pueblo, porque no tenían cómo manejarlo, porque ellos no daban credibilidad, la clase política, el pueblo estaba tan desilusionado de todo lo que han hecho y hasta hoy es peor, que simplemente ellos dijeron, nosotros vamos a tener que bajar esto de alguna manera y sacaron el tema de la Constitución. Sí, bueno. Sacaron el tema del cambio de Constitución y después nos fuimos a eso y el tema en la actualidad todavía no tenemos salud, una salud pública, un derecho a la salud que nosotros era lo que reclamábamos, la educación para la eliminación del que todavía no tenemos nada, no tenemos vivienda, andan haciendo sus negocios en las viviendas, hasta en los sectores de hospitales que tienen tremendos terrenos, ellos quieren ver el tema de las viviendas. Tenemos un tremendo tema con el Hospital del Peral, que me gustaría algún día poder hablarlo. Y entonces, ¿y dónde está el tema de las pensiones? Mientras menos gana dinero el trabajador, mientras menos peor es su pensión. Nadie se quiere jubilar y quieren alargar la edad de las pensiones para que la gente se muera trabajando. Entonces yo creo que esto ya hay que ponerle freno, hay que salir, hay que convocar. El pueblo no se puede cansar de luchar. Así es, bueno, buena la vehemencia tuya, Brisa. Creo que necesitamos hartos dirigentes que empiecen a mostrar pachorra, que empiecen a mostrar fuerza, que efectivamente el 4 de septiembre hubo una derrota, pero esa derrota hay que superarla, ya ha pasado su tiempo también, Santiago. Yo creo que el capitalismo viene haciendo crisis hace al menos desde la crisis del 2008 a nivel mundial y que en Chile tuvimos una propia expresión de esta crisis. La clase dominante antes del estallido social, la clase dominante chilena está bastante mal. Podremos hacer recuento de los casos de corrupción. Bueno, pero ahora no estamos mejor. Yo creo que están peor. Me parece importante mencionar Cabal, Soquimich, Penta, el robo de los militares, un desprestigio generalizado antes del 18 de octubre de las instituciones y de los líderes políticos, ¿no es cierto? Y además encontramos una clase dominante con bastantes problemas para conducir hegemónicamente a la sociedad, incluso desde un punto de vista cultural. Yo creo que el 18 de octubre el pueblo se puso a la ofensiva, pero pueblo entendido como bloque histórico, como alianza, que era capaz de reconocer lo heterogéneo, lo diverso, pero unificarse bajo ciertas causas, ¿no es cierto? Y creo que en el camino, incluso antes de la convención, perdimos esa capacidad de articular un bloque histórico como pueblo, con capacidad de integrar a los distintos actores sociales y sobre todo perdimos la capacidad, porque creo que mantuvimos grados de participación importantes durante todo este año, la capacidad de elaborar política, programa y en definitiva con una conducción política. Hoy día yo creo que la clase dominante se repuso, incluso y que la crisis del capitalismo a nivel global se está respondiendo desde los sectores conservadores, es decir, desde reajustes, desde crisis que las pagan los trabajadores en todas las partes del mundo. Miremos Argentina, miremos Brasil, miremos Estados Unidos, miremos estas guerras que hay en Europa y Medio Oriente. Y en Chile en particular, esta restauración se ha expresado con características muy particulares, porque a mi juicio solo era posible con un gobierno progresista, social, como el que tenemos actualmente. Yo creo que la restauración no era posible con un gobierno de derecha, no era posible con un gobierno de la concertación. Requería a dirigentes nuevos, dirigentes que fueran rápidamente cooptados por esta clase dominante y que fueran cooptados por los grandes capitales a nivel mundial.
no había otra manera de colmar. O sea, si hoy día no hay movimientos sociales, es porque los partidos políticos que en algún momento fueron aliados de nuestros movimientos sociales, hoy día no es que no solo no quieran ser nuestros aliados, sino que hacen todo lo posible para que no haya movilización para social. desarticular. Bueno, interesante el debate. Mira, Sí. yo comparto lo que señalan ustedes. Efectivamente hay una estrategia planificada, hay que decirlo, planificada de los sectores partidistas, de los partidos que tienen una responsabilidad histórica en nuestro país, y particularmente quienes están gobernando. Y creo que lo más triste, lo más trágico es no hablar con la verdad. Y en Chile creo que se acostumbró nuestro país, nuestro pueblo, los dirigentes, la clase dirigencial a hablar con eufemismo. Y aquí hay que decir claramente que hay responsables. Piensa tú lo que pasó ayer en materia de la Corte, lo que pasó con la destitución del juez Muñoz. El error fue de diputados, de políticos y oficialistas que dieron la pasada para que el Senado tuviera esa posibilidad de liquidar a un ministro que había cumplido un rol bastante interesante, importante. Entonces, la descomposición, la decadencia de las instituciones del Estado es la expresión más clara que estamos viviendo una etapa de la sociedad capitalista en una crisis que es terminal. El problema es que no basta con que esté en crisis para que termine, porque en su desarrollo de su crisis puede terminar justamente vulnerando más derechos y conculcando más derechos y beneficios a los trabajadores, a las trabajadoras, a los pobladores, a los estudiantes. Entonces, nos queda ya poco tiempo para que veamos alguna perspectiva, ¿no? Porque, bueno, nuestros auditores que están escuchando este programa, tenemos harta gente escuchando, está Catalina Díaz de la Confech, Brisa Galvez de la Salud y Santiago Castillo de los sectores de la población, pobladores. Estamos actores reales, genuinos, que hemos cometido quizás muchos errores, porque los movimientos sociales, los dirigentes cometen muchos errores. Lo importante es no meter las manos, no cometer horrores, y mantener una moral y una conducta de probidad absolutamente necesaria. Hoy día más que nunca se requiere, porque justamente estamos, yo diría, acorralados por estos corruptos, por esta gente que compró mucho el modelo y que lo único que hace es corromper, cooptar a los movimientos sociales, a sus dirigentes. Por eso la autonomía adquiere una relevancia importante hoy día. Una última reacción de parte de ustedes. ¿Creen que se perdió de vista a la reacción, es decir, a la derecha, al poder, y se actuó como si esta fuera a aceptar tácitamente los cambios que la gente aspiraba? Porque hubo en un momento determinado cuando se sintió que se podía ganar, todos sentimos que con Mario Desbordes, el ministro Blumel decían, bueno, vamos a un sistema de salud único y con un fondo solidario. ¿Te acuerdas que lo estuvieron dispuestos a darlo? O sea, había que firmar. Y sin embargo ahora le entregaron más dinero a la ISAPRE, entonces esta es una paradoja. ¿Por qué no lo pudimos lograr? ¿Por qué no pudimos lograr? Podríamos haber logrado mucho más en el tema de la educación, en la vivienda. ¿Qué pasó? No sé quién quiere dar alguna opinión respecto a eso. Fuimos quizás muy condescendientes con la realidad, había que organizarse más, había que unificarse más. ¿Cuál fue el rol de los partidos para desarticular? Bueno, yo creo que es un debate clave, ¿no es cierto? Ya lo dijo la compañera Brisa. A mí me parece que un hito clave de cómo se desenvolvieron los eventos de la revuelta fue la semana de la negociación por el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Esa semana la inauguramos, la aprendimos nosotros en la hormiga, intentando una toma de terreno, el 11, como preludio de la huelga general, y después nos sumamos todos a la huelga general más importante, ¿no es cierto?, de los últimos 30 años, sin duda. Más 50 años puede ser. Sí. Una huelga espectacular, y luego tuvimos un problema político que tenemos los movimientos sociales, que esa incapacidad que hemos tenido de conducir, de ofrecer alternativas. Yo creo que ahí tuvimos una primera derrota. Una segunda derrota fue nuestro nivel de incidencia dentro de la convención, que por representación nuestra, por decirlo de alguna manera, hablo gremialmente, no me refiero a mí, me refiero como movimientos sociales, quizá hubo representantes que no eran genuinos de los movimientos sociales, ya recordaremos al señor Rodrigo Bade, y en tercera instancia, bueno, perdimos el plebiscito de salida. Como dice, a mí me gusta mucho la historia, y un gran historiador trotskista de la Unión Soviética, Víctor Sergel, cuando Víctor Sergel, cuando las insurrecciones fallan, viene la guillotina. Entonces, bueno, es natural que tengamos un proceso ahí de derrota que tenemos que salir jugando. Catalina, aquí en un minuto, nos queda muy poco. Yo estoy de acuerdo con el análisis de Santiago. A ver, primero hay una condición material que puso pausa al estallido social y a
a la movilización que fue la pandemia. Y fue muy difícil, hasta el día de hoy es difícil recuperarse de las consecuencias que dejó aquello y de la rearticulación del movimiento social. Antes de eso, durante todos los meses que duró el estallido de la movilización, los movimientos sociales estaban muy legitimados por la ciudadanía en general. Y yo creo que faltó conducción política en aquello. Cómo hacerlo perdurar en el tiempo y que no sea solamente un actor reactivo a la contingencia del momento, sino que sea esa legitimidad duradera Sí. durante la pandemia y después de la pandemia. Faltó darle una solución a eso. Ok, gracias. Lo último, Lisa. Bueno, cortito, porque ya, cortito, yo creo que falta pachorra en este país de los dirigentes sindicales. Yo creo que el miedo hace que no hagan su trabajo, la corrupción, que se vendan con el sistema, hace que no hagan su trabajo. Imagínate que la CUT es la única central unitaria que toman en cuenta tanto gobierno de derecha como gobierno de izquierda al momento de querer negociar. Todas las otras centrales están, pero no están, porque si yo soy presidente de una central, yo pido mi representatividad y tengo que luchar por aquello. Tú levantas demandas a las autoridades y no te las toman en cuenta porque ellos se reúnen con la CUT. Y ese es un tema de manejo político que jamás debió existir en la CUT. así es. Porque la Central Unitaria de Trabajadores es Central Unitaria de Trabajadores, No de los no de gobiernos de partidos turno, sí. políticos ni de los gobiernos de turno. Así Sí, es. decía Notario. Así decía, sí. Sí, estamos. Muy 10 segundos, corto. 10 segundos, 10 segundos. Se cumplen hoy día 4 años también de la muerte de Ñengo Flow, Juanito Garavito, que murieron en una protesta en La Hormiga. Así que Sí. bueno, lo recordamos y mantendremos la lucha porque se Muy haga bien. justicia. Bueno, queremos darle las gracias a Catalina Díaz de la Confech, a Brisa Gálvez de la Salud, a Santiago Castillo de la Población La Hormiga. Un abrazo a todos, un saludo grande a todos los que lucharon, que no se cansan de luchar a pesar de las condiciones adversas. Y por supuesto un saludo a todo el pueblo palestino que sufre las consecuencias de un asedio, de un gobierno criminal, genocida como el de Netanyahu. Nos vemos el próximo viernes a las 16 horas, como siempre. Muchas gracias.